de seguridad, no tenemos miedo, Señor, no tenemos temor de malas noticias. No significa que no pueda haber malas noticias, pero ante esas malas noticias no tenemos temor. Estamos seguros, estamos confiados, pero también sabemos que somos personas que entienden el principio de autoridad, y te damos muchas gracias porque tenemos la mente de Cristo. Hoy, Señor, se abre un nuevo tiempo en la edificación de esta casa y de los que nos siguen a través de las redes para entender mucho más tu reino. Así es que te damos gracias, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, nuestro Rey. Amén. Bueno, ¿por qué es tan importante este seminario que empezamos ahora? Porque el reino no es una parte del mensaje de Cristo, de la Escritura. El reino es el mensaje. Y nosotros venimos como latinoamericanos precedidos de más de identificar a Dios con una religión que con un reino. Esto es cultural, esto es ¿cómo le diré? Heredado. Y hasta cierto punto, ahorita va a ver que como hagamos algunos ejercicios, lo primero que se nos venga a la mente en algunos conceptos es lo que se nos implantó. Entonces, imagínese nada más, cuando usted oye la palabra de Dios, ¿con qué lo relaciona más? ¿Con un templo o con un trono? ¿Será? Así que es lo primero que se le viene a la mente. Dios, ¿un templo o un trono? Bueno, ahora porque se ha renovado el entendimiento. Y como lo hemos venido diciendo, cada quien está en un diferente nivel de entendimiento. Pero la realidad es que nosotros vamos a descubrir en este nuevo seminario, pues que siempre se ha tratado de un reino, no de una religión, ¿verdad? Pero lo vamos a fundamentar, lo vamos a desarrollar, nuestra participación en el reino, por qué debe ser el mensaje, lo vamos a entender muy bien. La palabra religión, para empezar, para romper el primer paradigma, aunque viene en la Escritura, sí viene en la Escritura, no la debemos interpretar desde una óptica tradicional. El Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió el original? A ver cómo anda de conocimiento. Acuérdense que estamos en la escuela. No, se escribe en griego, ¿sí? O sea, el Nuevo Testamento, aunque sí hay escritos en arameo, sí los hay, vamos a decir que se oficializa en griego porque se traduce al griego las conversaciones por ejemplo, en los evangelios que eran en arameo, porque en ese tiempo el idioma universal era el griego. Es como muy parecido en este tiempo al inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué se transcribía al griego todo? Porque era el lenguaje dominado en todo ese territorio. Y la intención pues era que llegara el mensaje a todos lados. Entonces la palabra religión no es griega. La palabra religión no aparece en el griego. La palabra religión es una palabra del latín, religare, ¿sí? Que es volver a ligar o volver a unir a través de una liga, ¿sí? Hasta cierto punto esa palabra no podemos decir que esté incorrecta. El hombre, a través de la vida de Cristo y de la cruz, se vuelve a ligar con Dios, y ya lo entendimos aquí, al nivel de ser uno con Él, ¿verdad? Pero la realidad es que en la práctica la religión tiene que ver mucho más a nivel de práctica con denominaciones. ¿Qué son las denominaciones? A ver, ayúdeme. Por ejemplo, ¿qué denominaciones conoce usted? Dentro del concepto cristianismo, ¿qué denominaciones ha oído hablar usted de denominaciones? Bautista es una denominación, metodista es otra denominación, los pentecostales, sabatistas, católicos es una denominación, presbiterianos. Estamos hablando de una cosmovisión cristiana, ¿sí? Apostólicos, evangélicos es un grupo muy general. Se le llama evangélico principalmente al que no es católico, ¿sí? Aunque
Se hace una distinción principalmente que el evangélico no incluye al testigo de Jehová ni al mormón, por así decirlo, ¿verdad? Se les considera a ellos otra denominación aparte. Pero para cultura general, a todas las denominaciones no católicas, salvo estas, ¿verdad?, se les llama en general evangélicos. ¿De qué otra manera se le llama al evangélico? Protestante. Y despectivamente, aleluyas, hermanos separados. ¿Ah? ¿Cómo? Los aleluyas, ¿verdad? Los hermanos separados. Bueno, a eso se le llama denominaciones. El estar en Cristo tampoco tiene que ver nada con una denominación, tampoco. Pero normalmente, ¿cómo se conceptualiza una religión? De manera práctica, ¿cuáles son los elementos que pudiéramos decir prácticos de una religión? Llámele denominación, lo que practican las religiones. Ritos generalmente, costumbres, tradiciones, liturgias, ¿verdad? También la predicación de la palabra, también el estudio de la Biblia o del libro que crea cada quien, ¿verdad? Pero si se fija, casi por lo general no se habla de una vida impartida, ¿no? Sino yo pertenezco a tal denominación y me rijo por sus estatutos. Inclusive, otra vez, acuérdense que esto es una escuela. Pudiéramos decir que la denominación más sectaria, fíjese bien, ¿para qué pregunte? Como dijo el hermano Derbez. Para empezar, ¿qué significa secta? Secta es algo que se separa, que se corta, secciona, se corta. ¿Y a qué se le llama secta en la ideología cristiana en general? Como una ideología. ¿A qué se le llama secta? Exactamente, mija, ese es el concepto. Lo que está separado de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál cree que es la denominación que más habla de sectas? La católica es la denominación que más habla de sectas. ¿Y cuál cree que es la denominación más sectaria? La católica, que está separada de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la denominación católica no tiene a la Biblia como único libro de revelación. Es que hay muchas cosas que no se saben, pero otra vez repito, esto es escuela, no estamos criticando nada, ¿sí? ¿A qué otro escrito le da mucha importancia el católico? Se llama la tradición, ¿sí? Y la tradición en muchísimos de los conceptos es antibíblica, ¿sí? Por lo tanto es sectario, está separado de la verdad. ¿Está aprendiendo? ¿Sí? Ok. ¿Por qué también se dice que es sectaria? Desde la óptica de la verdad. Si manejáramos un concepto así estrictamente de la verdad. Porque la denominación católica utiliza ciertos principios llamados dogmas. Se le llaman dogmas de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Para que usted siga aprendiendo. ¿Qué cree? ¿Cuál cree que es la característica de un dogma? Algo que no se cuestiona, se debe aceptar por fe y que no tiene fundamento bíblico tampoco. Eso es lo más triste de todo esto, ¿sí, doctor? No tiene fundamento bíblico. La mayor parte de los dogmas no tiene fundamentos bíblicos. ¿Sí, doctor? Claro, así es. O sea, ellos veneran a Pablo como San Pablo, pero enseñan cosas muy diferentes a las que enseñó el apóstol. Y no nada más Pablo, hablemos de la escritura en general, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, principios que se llaman dogmas. O sea, que usted dice, bueno, dame el fundamento bíblico, no se lo pueden dar. No se lo pueden dar, ¿por qué? Porque es más, son contrarios al fundamento bíblico. ¿Sí? ¿Está aprendiendo? Sí. Ok. Entonces, se le llama, para que esto lo entendamos más,
El católico le llama al catolicismo la religión oficial en algunos lugares, o también se le llama la religión que Cristo fundó, o única, ¿verdad? Tampoco tiene fundamento bíblico. ¿Por qué estamos hablando de religión? Porque tenemos que romper el paradigma de la religión primeramente para poder entender el reino, ¿sí? Porque lo que sustituye mentalmente al reino en las personas ha sido la religión. Otra vez, ¿sí? Y llámele católica, pero ahorita vamos a meternos en otros asuntos. Estamos hablando de la católica porque es la religión en el ámbito, por lo menos latinoamericano, más representativo en números. ¿Cuál es el fundamento que la Iglesia Católica tiene bíblico en teoría para decir que son la iglesia que Dios fundó? La interpretación incorrecta de la revelación que Dios le da a Pedro. ¿Cuál es la revelación que Dios le da a Pedro? Cristo les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y luego le dice a los discípulos: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué contesta Pedro? Dice: tú eres el Cristo. Primera parte. Segundo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esta revelación le contesta a Jesús y le dice: bienaventurado eres, Pedro, ¿verdad? Dice: porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y en el griego le dice: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. De ahí viene una pésima interpretación, totalmente errónea, tergiversada, tendenciosa y absurda, de que le estaba diciendo: sobre ti, Pedro, edifico mi iglesia. ¿Usted cree que pudiera edificarse la iglesia sobre un hombre? No, imposible. Y no nada más imposible, a los 5 minutos, este hombre que había tenido esta revelación le estaba diciendo: oye, Jesús, y no vayas a la cruz, que no te acontezca. ¿Qué le contesta Jesús a Pedro? ¿Qué le tiene que decir Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Se imagina que sobre el hombre que le acaba de decir apártate de mí, Satanás, se fundara la iglesia del Señor? No, así, literalmente, imposible, ¿sí? Imposible. Porque no se puede fundamentar algo que es eterno, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es espiritual, en un hombre terrenal, nómbrele como sea. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, absolutamente nadie. En el griego, ¿qué estaba diciendo? Tú eres Petros. ¿Qué significa Petros? Tú eres una piedrilla, eres una piedrita. Y sobre esta Petra, esta roca, que es lo que acabas de decir, ¿qué era lo que acababa de decir? Que Cristo era Él, que Él era Él, Cristo, y el Hijo de las dos cosas, ¿sí? Es importante entender las dos cosas. Le está diciendo: tú, Jesús, eres el Cristo, eres el enviado, eres el escogido, el que tiene una misión, pero también eres el Hijo de Dios. Está reconociéndolo como Dios mismo. Sobre este fundamento que Cristo es Dios y que era el enviado para cumplir el propósito eterno y desarrollarlo, es que la iglesia tiene el fundamento. Por eso el fundamento de la iglesia jamás puede ser un hombre, es Cristo mismo, ¿sí? Desgraciadamente esta religión, así como le digo, religión, lo lleva a un dogma y lo lleva a una postura innegociable. Ahora, tristemente, el católico cree que si no está en la iglesia católica no es salvo, porque él cree que esa es la iglesia que le da la salvación. Y fíjese bien, ya no le vamos a llamar iglesia así, vamos a llamarle religión. ¿Perdón? Y claro, se hizo una tradición, efectivamente. El detalle es que esta tradición es tan dañina, ¿verdad?, que está fundamentada en una mentira. Así, literalmente, lo tenemos que decir.
¿Usted cree que nosotros somos anticatólico? No, no. Al católico lo amamos. Lo que no creemos es el fundamento de esa denominación. Es diferente, no es bíblico. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué otras religiones se dan? Después de esto, surgen ahora a lo mejor, vamos a ponerle en términos generales, religiones protestantes. Y habrá, yo no conozco una religión protestante, ahí tengo que ser sincero que diga, si perteneces a la bautista, a la metodista o a las asambleas, eres salvo, si no perteneces, no. Yo no lo he oído, sinceramente. ¿Por qué? Porque por lo menos estas denominaciones sí tienen claro que la salvación está en Cristo, ¿sí? No en la denominación. Pero cuando cualquier denominación sustituye la dinámica de la vida de Cristo impartida en las personas, ¿sí? El conocimiento de la verdad presente, lo que somos en Cristo, el propósito eterno, la expresión de una vida impartida, va a tender en convertirse en una religión de ritos y tradiciones. También los evangélicos, ¿sí? Por eso la salvación tampoco está en ser bautista, tampoco la salvación está en ser metodista, en ser agua vivo, ¿no? En ser, no, eso no es así. La salvación es la experiencia de la vida impartida de Cristo en nosotros. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Ok. Pero la gente puede decir, pero sin embargo la Biblia sí habla de religión. Sí, pero no está, otra vez, se lo repito, en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como religión del griego son dos. No, del griego, que no está en latín. En el griego es la palabra traducida al español, es culto, ¿sí? Y la otra es piedad. No tienen que ver con la religión como un sistema. Piedad, la mejor traducción de piedad es la manifestación de la vida de Cristo. Y hacer culto, imagínense que lo dice Romanos, el culto racional es darle honra y adoración a Dios, pero no por medio de ritos y de tradiciones. ¿Sí me explico? Y mucho menos por la sustitución de la vida de Cristo por medio de estos ritos y tradiciones. Por eso lo que viene ocurriéndole al religioso que no ha recibido a Cristo, usted va a ver la característica de los religiosos, ¿cuáles son? Que no han entendido que están en un reino. Aparte se la mantienen juzgando. No necesariamente. Amargura. ¿Qué más? Soberbia. Legalismo. Control. Ególatras. Falsa humildad. Muchas veces improductividad. No hay gozo. O sea, todo se va encasillando en tengo que hacer, tengo que cumplir, en vez de la vida impartida de Cristo, que naturalmente es gozo, amor, productividad, poder. Imagínense, es real que cuando recibimos a Cristo es una realidad que Él entra en nuestras vidas. Usted lo ha experimentado, ¿no? Usted cuando nació de nuevo no entró a una religión. No, la vida de Dios entró en usted y eso hizo que usted entrara a Cristo, pero entrara también ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, jamás Jesucristo, ¿sí? Ni Pablo ni Pedro están predicándole a las personas el cambio de religión o de creencias o de ritos, sino el mensaje central de venir a Cristo es no para pertenecer otra vez a una religión, sino pertenecer a un reino. Pero se puede tener una identidad de religión o se puede tener una identidad de reino. Sí, Sliver. Si alguien me ayuda con el micro, mijo. No se me vayan tan lejos, ándense más cerca, mijo. Gracias, campeón. Sí, Sliver. Apóstol, me viene como pregunta. Sí, claro.
En el catolicismo, ya usted lo acaba de explicar, pero si ellos toman la escritura, la Biblia, ellos fueron monoteístas. El desviarse a un politeísmo. No, es que ellos no practican el politeísmo. O sea, y me refiero, por ejemplo, los diferentes, el nivel que le dan a la Virgen de Guadalupe como ¿no? ¿Estoy mal? No, no es politeísmo. Porque ellos en su mismo credo, ajá, no lo reconocen. Acuérdense que politeísta es el que tiene muchos dioses. ajá, Entonces, no lo ponen ni a la Virgen ni a los santos como dioses. Para ellos, Dios es la Trinidad. okay. El gran problema es que le dan atributos que la Biblia no les da, ni a la Virgen ni a los santos. Ajá. No, imagínense nada más. Orarle a la Virgen se tuvo que hacer un dogma para poder orarle. ¿Cuál es el dogma que ellos tuvieron que hacer? Que la Madre de Dios. No, para poder orarle, el dogma que tuvieron que inventar es que no murió, que ascendió. Porque como hay un principio de que no se le puede orar a un muerto, entonces ¿cómo le hacemos? Inventamos que no se murió, ascendió. Entonces, por eso le digo, esto es para que usted aprenda. Es que ni el católico lo sabe. Si usted va a un católico y le dice, ¿usted conoce los dogmas? Ni ellos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dogmas? Los dogmas tienen que, para empezar, surgen de algo que no tiene fundamento, pero es lo que le da peso a su doctrina. ¿Sí me explico? Pero no es politeísta. ¿Sí? No es politeísta. Pero inclusive para que ella sea una intercesora perfecta, hay otro dogma: sin pecado concebida. O sea, lo que se tiene que inventar el católico es que ella no nació por una relación de un papá y una mamá, porque eso es el pecado concebido. Imagínense nada más. ¿Le puede pasar el micrófono aquí? No, y como esos hay. Pero otra vez, por eso, mientras haya ignorancia, genera el abuso. Sí, para entender mejor, el dogma se llama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Uh-huh. Y ese dogma dice que ella fue, como no tuvo padre humana, fue que ella nació sin pecado original. Por eso. Y sí, nomás para ampliarlo. Entonces, eso contradice totalmente toda la escritura acerca de Cristo, de la salvación y de muchas otras cosas que bíblicamente están puestas. Y específicamente respecto a ella, en el Magnificat, ella se expresa de Jesús como su Salvador. Una persona que no tiene pecado no necesita Salvador. Ella necesitaba tener un Salvador como cualquier persona. Pero bueno, no me quiero detener en los dogmas. Esta es su pregunta, nada más para contestar la pregunta. Pero ¿qué pasa con el evangélico que sustituye la vida de Cristo por reglas? Es otra religión. Ahora, ¿y qué pasa cuando el evangélico también, ¿sí?, tiene sus propios ídolos también? Quizá no sea el santo o la virgen, pero puede ser el pastor, él mismo, su esposo, sus hijos, su trabajo. Ahí hay más ídolos. El dinero, el qué dirán, ¿cómo se dice? Mi reputación. Nomás que son ídolos en teoría de otro nivel. Pero todo aquello que sustituye a Cristo es un ídolo. Entonces hay muchas religiones. Ahora el detalle es esto: ¿qué pasa si una persona desarrolla identidad de religión en vez de identidad de reino?
¿dónde cree que se va a ver operando el que desarrolló identidad de religión? ¿Dónde conceptualiza que es su operatividad? Para empezar, en el mal llamado templo. Que hoy tenemos claro que en el nuevo pacto esto ni siquiera es un templo, es un auditorio. Entonces, en esta mentalidad de religión, tristemente se aspira a tener un lugar preponderante en el templo o en la denominación. Y en una mentalidad de reino es todo lo contrario. ¿Cuál es el lugar de operación de la mentalidad de reino? A través de su asignación, pero ¿cuál es el lugar de la operación? Todo lugar, dentro de la congregación, en el trabajo, en la familia, ahí se ve como ministro, con una mentalidad de reino. Con una mentalidad de religión, esa persona se quiere apartar para no perder la salvación. ¿Sí? Se aísla. En una mentalidad de reino, se va a los ámbitos cualquiera a conquistar para el reino de Dios. O sea, es una cosmovisión completamente diferente, totalmente distinta. Entonces, vamos a sustentar a través de la Escritura, para que esto no sea dogmático, porque nosotros estamos en un reino y tenemos que desarrollar una mentalidad y una identidad de miembros de un reino, no de una religión. Mateo 6:10, aquí empezamos. Ya se nos fue el tiempo. Sí, pues va a durar esto un ratito, no se preocupe, ¿eh? Nos quedan 10 minutitos más. Mateo 6:10. Venga a nosotros tu religión. Desde la oración más famosa, inmediatamente se establece lo que Cristo está pidiendo que venga a la tierra. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, porque esa es la función de la gente de reino. Otra vez, ¿sí? Muy importante, Marisol, para los muchachos, para los niños, Rosy, ¿sí? Cuando se entiende el reino, la finalidad es que los que pertenecemos al reino traigamos la realidad del cielo a la tierra. El paradigma de la mentalidad religiosa es: ya entré a la religión cristiana para irme al cielo. Exactamente. Se fija, toda la mentalidad completamente distinta, volteada. El que viene al reino tiene que ejecutar la voluntad que dice: ya que estoy en el reino, ahora es para que se haga la voluntad de Dios, así como es allá en la tierra. Por eso, desde la oración de Cristo se habla ya de un reino. Mateo 4:15 al 17, por favor. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar lo siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento. Juan predicaba el mensaje de arrepentimiento de obras. Le restregaba a la gente su condición de pecador. Pero el mensaje de Cristo de arrepentirse, si se fija, no está hablando de pecadores. Está hablando de que se arrepientan porque ha llegado el reino. Ahora, esto es de vital importancia entenderlo. La palabra arrepentirse en griego, ¿qué significa? Un cambio de mentalidad que tiene una finalidad. Otra vez, cambio de dirección. Por eso la gente tiene que entender que cuando viene a Cristo hay un cambio, hay un giro de ¿cuántos grados?
Eso aquí puro matemático. Porque la gente decía, es que es un giro de 360 grados. Pues queda donde mismo. A veces sí, ¿verdad? Porque no hay arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un giro de 180. En otras palabras, si va para el norte, va para el sur. Si va para el este, va para el oeste. Pero ¿por qué está hablándole de un cambio de mentalidad y utiliza el elemento reino? Sí, mija. ¿Por qué más? Porque el judío ya había convertido lo que era sombra, tipo y figura, para cuando él viniera, lo había convertido en una religión. Entonces dice, señores, andan bien perdidos. Necesito que se arrepientan de este pensamiento. Esto no es una continuidad del judaísmo. Ustedes hicieron una religión, se tienen que arrepentir. En otras palabras, cambien el chip. Lo que está llegando es un reino. Por eso cuando utiliza tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, es un versículo de Isaías. Ahí él está tocando el Antiguo Testamento, pero fíjese qué interesante, dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Porque esta expresión de que el pueblo vea luz, también es una expresión que está en los Salmos. El ver luz, ¿qué cree que significaba? ¿Qué connotación tenía? Tanto en Salmos como en Isaías. ¿Qué cree que significaba la expresión ha llegado la luz? No. 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 La expresión era ha llegado un nuevo gobierno. Sí. Es como cuando, vamos a suponer, imagínense una nación que viva bajo una tiranía y de repente llegue un rey bueno. Les dicen, les llegó la luz. Es una. Sí, claro que era Cristo, pero la expresión llega a la luz era una expresión de cambio de gobierno. Ahora, claro, con Cristo hay un cambio de gobierno, no hay un cambio de religión. No más que espéreme, deme chance porque ahí vamos a ir llegando con eso. ¿Sí? Porque llegó no el líder de una religión, llegó el Rey Eterno. ¿Sí? Este Rey Eterno llegó y trae su reino. Por eso le estaba diciendo, cambien el chip, cambien el chip. Ustedes judíos ya hicieron una religión de lo que nunca fue una religión. Ahora tienen que cambiar el chip porque lo que llegó es el Rey que trae luz. ¿Sí? Y es el Rey que tiene a despojar a un gobierno anterior. ¿Cuál era este gobierno anterior? El de las tinieblas, exactamente. ¿Sí? Este es el mensaje del reino. ¿Qué más? Juan 3:5. Hay un elemento para entrar a este reino. Porque alguien pudiera decir, bueno, pues deme una membresía del reino de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto vale una membresía? No. Aquí no es un elemento ni de ser miembros de una denominación, no es por credenciales, no es por influencia humana, no es por palancas, no es por generación humana, no es por raza, ni cumpliendo un requisito. Bueno, este es el requisito. ¿Dónde está el micro? Cuando quieran hablar, levanten la mano, por favor, para que les pasen el micro, ¿eh? A ver, no está. No, pues ¿cómo? Esto que esté prendido el micro. Ahí está. En una denominación, para pertenecer a la denominación, necesita ser bautizado por ellos. Si no está bautizado, no puede ser parte de. Así es. Es un requisito. Ahorita vamos a ver cuál es el requisito. No tiene que ver nada, así nada, con una actividad humana. Ahorita vemos eso. O sea, ninguna actividad humana lo puede meter a este reino. No es ni una raza, ni una religión, ni estos requisitos. No se puede. ¿Cuál es el elemento que introduce al reino a una persona?
No. Juan 3:5. Exactamente. Yo te aseguro que quien no nazca, exactamente, de agua y del Espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios, punto. O sea, no se puede sobornar a Dios. Fíjese qué impactante eso. Y si alguien le dijera, es que yo me sé la Biblia, no entras. Oiga, yo hice muchas buenas obras, no entras. Oiga, yo casi cumplí toda la ley, no entras, mi rey. No se puede. No se puede. No se puede, no es por obras. Es un evento llamado el nuevo nacimiento. Para una nueva naturaleza y un nuevo ámbito. ¿Cuál es este nuevo ámbito? El reino de Dios. Por eso dice, yo te aseguro. Oiga, si Jesús lo asegura, ¿qué tendría que decir la gente? Ahí muere, ¿no? Se está diciendo, esto ya se acabó, así es. No es que yo opino, a lo mejor, tal vez, el efecto Capulina, ¿sí se acuerda de Capulina? Curioso el Capulina, ¿se acuerda? Entonces dice, no, aquí por todo lo que quieras hacer no entras, punto. Te aseguro que no entras. Para entrar a este reino tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Del Espíritu porque es un nuevo nacimiento a nivel espiritual, porque estábamos muertos. Aquí se confirma todo desde el Génesis. Y del agua, no crea que es el agua bautismal. El agua es la palabra. Que cuando el agua limpia la mente, se entra en la plenitud del entendimiento del reino. ¿Sí? No puede ser un elemento físico. ¿Sí me explico? O sea, el agua física, ¿cómo lo mete a un ámbito espiritual? No puede. Es H2O, para acabar pronto, sí. O sea, lo que pasa es que el agua tiene un efecto físico. Saldrá remojado, ¿eh? Saldrá empapado, pero esa agua no lo puede meter a la dimensión del espíritu. Por eso el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual y luego la palabra es espiritual, es verdad, que nos cambia la mente de religión y de mundo al reino. Sí, doctor. También el agua que decías, ¿verdad? Que mucha gente se confunden y están con la idea del agua bautismal, ¿verdad? El agua bautismal no es más que un testimonio de lo que ya ha sido hecho por la fe en Cristo en nuestro interior. Es como dar un testimonio público. Sí. Para algunos válido, para otros sí, no. Era simbólico. La simbología del bautismo es que cuando alguien entra al agua, por eso se tenía que hacer en un río, porque el agua no estaba quieta. Se decía, entra una persona con una naturaleza caída, el agua se la lleva, y cuando sale con una nueva naturaleza. Pero es simbólico, el agua no le puede cambiar la naturaleza. ¿Sí le queda claro? Esto es simbólico 100%. Pero la palabra, claro que sí. La palabra simbólicamente se le llama agua, ¿sí? Pero esa sí le cambia la mente a la persona. Sí le ayuda a entender la dimensión del reino. Y el nacer del Espíritu lo mete a este reino primeramente espiritual. ¿Sí? Primeramente espiritual. 5 minutos más, órale. Colosenses 1:13, por favor. 1:13. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros desde el punto de vista espiritual cuando nacemos de nuevo? ¿Teníamos una problemática espiritual? Sí la teníamos. ¿Cuál era, Isaí? Estábamos muertos, pero había otra problemática también. Estos seres espirituales muertos estaban a expensas del dominio de las tinieblas. Ya no.
Ya no. Antes sí. Estábamos bajo el imperio de las tinieblas, de la ignorancia. Y acuérdese que antes de estar en Cristo, la actividad demoníaca para algunas personas estaban en ese ámbito de tinieblas. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasa cuando nacemos de nuevo? Vamos a Colosenses, por favor. 1:13 y dice lo siguiente: Él nos libró del ¿qué? Del dominio de esa oscuridad y nos ¿qué? ¿Cuándo? ¿Nos trasladará? En cuanto nace de nuevo, inmediatamente en el ámbito espiritual sufrimos un traslado. ¡Pum! Inmediato. Lo que todavía no está trasladado, ¿qué es? La mente. Así es. Esta mente todavía no ha sido trasladada. Precisamente por eso es que el agua nos va a ayudar al traslado de la mente. El entendimiento de la palabra nos va a hacer este traslado de la mente, del entendimiento. Ahora sí vamos a comprender. Por eso la gente que nunca se congregan más que cuando tiene una bronca, jamás cambia. O sea, siempre tendrá una mentalidad terrenal. ¿Sí está captando? ¿Por qué? Yo lo felicito por venir a los discipulados. Porque la gente se le atora el barco. Ahí voy con Diosito a que me haga el milagro, a que me ayude, ¿verdad? Pero nunca, por no discipularse, no le viene el cambio de mentalidad. Y si no viene el cambio de mentalidad, va a seguir viviendo igual que un incrédulo. Hay cada venida de obispo y luego aquí que ni obispos hay. Para acabarla de amolar, pues nunca. Cada venida de pues no, aquí sí hay uno. ¿Qué pasó? Si yo sí vengo. Bueno, más los otros apóstoles que vienen, ¿verdad? Entonces, por eso, el que no se discipula, otra vez, ¿tiene nueva naturaleza? Sí. Fue trasladado en el espíritu al reino, pero su mente puede seguir idéntica, carnal, convenenciero, nomás cuando se me atora. Hay que me ayude Diosito, imagínense, mi Padre Dios. ¿No? En otras palabras, con un nuevo nacimiento, un traslado al reino. Imagínense la potencia de eso. ¿Se imagina el nivel que ya tenemos en Cristo? Pero con mente de... Haga de cuenta que es un motor de Ferrari con una transmisión de bocho. ¿Sí? Es algo parecido. La vida en Cristo es un motorazo. Es un motor sobrenatural, poderoso. Pero cuando se conecta a la transmisión, no da. Pues no transmite, mijo. No transmite. Por eso fuimos trasladados ya, Fuimos trasladados. Por eso cuando alguien le dice, no, es que usted tiene una maldición generacional, déjeme le oro para cancelarle los demonios. Usted puede decirle, no, cálmela, dígale, yo ya fui trasladado a ese ámbito. En el espíritu usted no me venga a decir que tengo ninguna maldición. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Aparte de una cosa, yo estoy entrando como un ciudadano que nació de nuevo, no tiene pasado. Nací de nuevo, no tengo pasado. En el espíritu no tengo pasado. Por eso le digo que se tiene que renovar el entendimiento. Pero la gente la mantiene asustada, y luego le sacan lana, porque para quitarle las maldiciones, pues primero apoquine, ¿verdad? Aflójele. Con uno de tanto, con 100 dolaritos le quitamos la maldición. Imagínense nada más. Ay, qué tristeza. Último versículo del día. No, me quedan dos. Mateo 6:33. Ahora ya trasladado a este reino, para Dios, usted al estar en este reino, y si es entendido este reino, ¿usted qué es en el reino? Es un ciudadano de este reino. ¿Qué más? Es un hijo. Pero ahora es un representante de este reino. Ahora somos reyes y también somos embajadores en términos, otra vez, gubernamentales.
Un embajador y un rey no tiene, fíjese bien esto, esto debe darnos más claridad. Para esa persona no tiene asuntos personales. Si usted cuando va con un embajador, él no se representa a sí mismo. No. Él representa los intereses de quien lo envió. De hecho, sí sabe que legalmente una embajada, vamos a decir, si usted va a la embajada de Brasil, usted sabe que esa embajada legalmente no es México. No es México. No es. O sea, legalmente no es. Usted puede decir, pues está en México. Legalmente no es México. Legalmente, sí, el espacio que ocupa, el territorio, perdón, es Brasil. Por eso se llama inmunidad diplomática. ¿Sí? Entonces la gente cuando llega ahí, legalmente, aunque diga estoy en México, no. Aparentemente está en México. Legalmente está en Brasil. Entonces, aquí con esto va a entender Mateo 6:33. ¿Me lo pone, por favor? Más bien busquen primeramente ¿qué? Y su justicia. Y todas las cosas. Lo que está diciendo aquí, acuérdese que cuando lo está hablando, todavía el reino no se había establecido. Por eso decía, búsquenlo. ¿Hasta cuándo se establece el reino? Hasta la resurrección. Y queda establecido. Por eso nosotros ya no buscamos el reino. Estamos en el reino y el reino está en nosotros. Pero un entendido no tiene asuntos personales en la tierra. Otra vez, por favor, cápteme esto, ¿sí? Cáptelo, esto es bien importante captarlo. O sea, ya para un entendido, para un maduro, todos los asuntos de su vida tienen que ver con el reino de Dios. Todos. Por eso, ya estando Cristo en nosotros, ¿cómo se debiera interpretar este versículo? Mas prioricen el reino. Ya no lo busquen, porque ustedes ya están en él. El reino ya está en ustedes. La prioridad de todo lo que hagan ahora es el reino, no son los asuntos suyos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Y todas las cosas qué? Claro. ¿Por qué principio? Hay un principio en esto. ¿Cuál es el principio de que todo le es añadido al que prioriza el reino? Y el que me lo diga el doctor le va a disparar una hamburguesa sin coronavirus. ¿Hamburguesa sin coronavirus? ¿Por qué? Otra vez. ¿Cuál es el principio por el cual el que prioriza el reino, las añadiduras están llegue? No. No, tampoco. No. Desde el punto de vista del reino, no. Todo está bien lo que están diciendo. ¿Por qué? Entras a un nuevo ámbito de gobierno donde todo está suplido. No. Aunque sí, pero no. ¿Se dan? No. No es el principio legal, no. El principio legal, ahí se lo digo. Nomás le damos chance ahí. A ver, mija. No. Todo es correcto, todo lo que están diciendo es correcto, pero el principio legal es que un gobierno lo mande a usted, el que se hace responsable legalmente de todos los gastos y todas las necesidades es el gobierno que lo envía. Por eso es un principio legal. Otra vez, ¿sí? ¿Usted cree que el embajador de Brasil anda, híjole, no me alcanza para los tacos? ¿Usted cree que dice, ahí vengo, tráiganme una bici porque tengo una cita allá en Los Pinos? No. No, porque por un asunto legal
diga conmigo, de reino, el que lo envió le tiene que dar todo. Ahí está. Fíjese bien nada más cuál es el punto. Que si él empieza a tener asuntos personales, agenda personal, ya la embajada le dice, esa es bronca suya. O sea, si el vato, no, ya no hay viáticos. Si el vato dice, yo, independientemente de ser embajador, voy a poner un restaurante, pero ya no es de la embajada o mi tienda, ahí de pasadita, el gobierno que lo envía le dice, mira, mientras sean asuntos del reino, todo. Ya si quieres hacer tu business, por eso los asuntos del reino están ligados al propósito eterno. ¿Está captando? Es que ya en el reino hay otra lógica. Y alguien puede decir, oiga, entonces mi familia es un asunto personal. Si usted lo ve personal, ya la regó. Mis hijos, mi esposa, mi proyecto familiar. Si usted lo maneja así, Dios le dice, bueno, mi empresa, mis sueños personales. Entonces, a todas esas cosas, ¿sabe qué le dice Dios? Pues si es tuyo y lo manejas como tú quieres, usted pague, mi rey. Pero si mi matrimonio es un asunto de reino, si mis hijas son para asuntos del reino y para eso las educo, no para que les vaya bien en la tierra, sino para que ejecuten el propósito del reino, yo hasta me despreocupo porque les llegará también a ellas todos los recursos. ¿Por mí? No. Porque si ellas se entienden como enviadas, se alinean a esto, ellas tienen quien les supla, no es su papá terrenal. Se fija que es otra cosmovisión. La del reino es diferente. Último, Mateo 17. Oiga, hay mucha alergia. ¿Sí sabe que estas son fechas de alergia? Y que nos declaramos sanos de la alergia, ¿sí? Pero no crea que toda tos es coronavirus, por favor. Hasta los perros se asustan con la tos ahora. Le hacen así los perritos. Tranquilos, estamos sanos por la llaga de Cristo. Ahora sí, Mateo, mijo, por favor. Donde quiera que vayan, hay un mensaje nada más. Prediquen que este mensaje, ¿qué? Entonces el reino es el mensaje. ¿Te diga cuánta claridad? Todo es asunto de un reino que lo vamos a desarrollar. Esto nada más, esta primera clase es nomás el rompimiento del paradigma de que no es religión, no es dogma, no es denominación. Todo esto tiene que ver con un reino. Bueno, necesito que nos quedemos 10 minutos para darles instrucciones de lo que vamos a hacer. Pero Pastor Sergio, primero saludamos y no hubo preguntas, yo creo, ¿verdad? Ok. Bueno, primero darles las gracias a todas las personas que nos están siguiendo por internet y por compartir también la transmisión. En este día el máximo de viewers fueron 105, así es que cada vez estamos llegando a más personas. Gracias a ustedes mismos por compartir la transmisión y también a las personas que comparten desde sus casas. Queremos mandar saludos a personas que nos están viendo desde Tucumán, Argentina, Houston, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, San Diego, Tijuana, República Dominicana, Bolivia, Salta, Argentina, Puebla, Bogotá, Colombia, Santa Fe, Argentina, algunos otros lugares de Colombia, Canadá, Uruguay, Chimaltenango, Guatemala, Torreón, Puerto Vallarta, Tijuana, Perú, Montería, Colombia, Ecuador, Medellín, Colombia, El Paso, Texas,
Chile, Chihuahua, Costa Rica, Venezuela, y pues mandamos un abrazo también al apóstol Juan Balistreri, que nos estuvo viendo también desde Córdoba, Argentina. Bueno, un abrazo gordo. Familia que nos ve, necesitamos dar instrucciones aquí específicas para la casa. Sabemos de que pues la mayoría era Latinoamérica, ¿verdad, Sergio, Pastor Sergio? Entonces en Latinoamérica la problemática es igual, están cerrándose reuniones donde hay más de 10 personas.